La noche era oscura y tormentosa cuando Alex, Sarah, Matt y Emily se encontraron frente a las imponentes puertas del sanatorio abandonado. La lluvia caía sin piedad, añadiendo un aire de desolación al lugar. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre los peligros que acechaban en el interior del edificio, los amigos estaban decididos a desafiar lo desconocido. Con linternas en mano y corazones llenos de valentía, cruzaron el umbral del sanatorio abandonado. El aire dentro del edificio estaba cargado de una sensación de antigüedad y abandono, y el sonido de sus pasos resonaba ominosamente en los pasillos vacíos. Exploraron habitación tras habitación, cada una más escalofriante que la anterior. Encontraron camas oxidadas y desgastadas, mesas quirúrgicas cubiertas de polvo y salas llenas de sombras inquietantes. A medida que se adentraban más y más en el sanatorio, la sensación de ser observados los envolvía como una manta fría. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Emily, haciéndola detenerse en seco. Juraría que había oído un susurro, un murmullo apenas perceptible que parecía susurrar su nombre desde las sombras. Pero cuando se giró para buscar a sus amigos, solo encontró la oscuridad acechante. A medida que el grupo se adentraba en el sanatorio abandonado, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como si el edificio mismo estuviera vivo, observándolos con ojos invisibles. Los amigos se aferraban a sus linternas, tratando de iluminar cada rincón oscuro en busca de respuestas o peligros ocultos. Sarah caminaba junto a Emily, su nerviosismo palpable en cada gesto. Matt y Alex iban delante, explorando habitación tras habitación en busca de algún indicio de la historia olvidada del sanatorio. Pero a medida que avanzaban, la sensación de estar siendo observados se intensificaba, envolviéndolos en una niebla de paranoia y temor. Fue entonces cuando lo vieron. Al final de un pasillo largo y oscuro, una figura se alzaba en la penumbra. Era alta y delgada, con contornos borrosos que apenas se distinguían en la oscuridad. Sus ojos, dos puntos de luz brillante en la oscuridad, parecían fijos en el grupo, evaluándolos con una intensidad que helaba la sangre. Sarah contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Era una alucinación? ¿O realmente estaban viendo algo que no tenía explicación lógica? Emily apretó su brazo con fuerza, sus ojos llenos de miedo reflejando el mismo terror que Sarah sentía en su interior. Matt y Alex retrocedieron lentamente, sus linternas temblando en sus manos sudorosas. La figura oscura no se movió, pero su presencia parecía llenar el pasillo con una energía siniestra que los envolvía como una manta gélida. ¿Qué era aquello? ¿Y por qué los observaba con tanta intensidad? Un murmullo inquietante se elevó en el aire, como un susurro fantasmal que se deslizaba entre las sombras. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura oscura se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural, sus contornos distorsionados por la furia y la oscuridad. El pánico estalló en el grupo mientras corrían por los pasillos, el sonido de sus propios latidos retumbando en sus oídos. Las linternas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes mientras trataban desesperadamente de encontrar una salida de aquel laberinto de pesadilla. Sarah tropezó y cayó al suelo, su grito de terror ahogado por el rugido del demonio que los perseguía. Emily y Alex se detuvieron para ayudarla, sus manos temblando mientras la levantaban y corrían hacia una puerta al final del pasillo. El aire en el sanatorio abandonado estaba cargado de una tensión palpable mientras Sarah, Emily y Alex se recuperaban del encuentro con la oscura presencia que los había perseguido dentro del edificio. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera cuando se percataron de la desaparición de Matt. Sarah miraba nerviosamente hacia el edificio, sus ojos buscando desesperadamente algún rastro de su amigo perdido. Emily se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro, mientras Alex exploraba los alrededores en busca de alguna pista que pudiera indicar el paradero de Matt. «Debemos encontrarlo», murmuró Sarah, su voz temblorosa con el miedo y la determinación. «No podemos dejarlo atrás».
Emily asintió con tristeza, compartiendo el sentimiento de angustia que pesaba sobre ellos. Juntos, se adentraron una vez más en el sanatorio abandonado, sus linternas cortando la oscuridad mientras buscaban desesperadamente a su amigo perdido. Los pasillos del sanatorio parecían más oscuros y ominosos que nunca, como si el edificio mismo estuviera conspirando para retenerlos en su interior. Cada sombra parecía albergar peligros ocultos, y el susurro fantasmal que había perseguido al grupo antes ahora resonaba en sus oídos como un eco persistente de miedo y desesperación. A medida que avanzaban, una sensación de claustrofobia se apoderaba de ellos, como si las paredes del sanatorio se estrecharan a su alrededor, atrapándolos en un laberinto interminable de pasillos y habitaciones vacías. Pero a pesar de su creciente ansiedad, continuaron adelante, impulsados por la esperanza de encontrar a su amigo perdido. De repente, un grito resonó en la oscuridad, haciendo que el corazón de Sarah se detuviera en su pecho. Emily y Alex se detuvieron a su lado, sus rostros pálidos con el terror, mientras intentaban localizar la fuente del sonido aterrador. Corrieron hacia el origen del grito, sus linternas temblando en sus manos, mientras se adentraban más y más en las profundidades del sanatorio. Pero cuando llegaron al final del pasillo, encontraron solo sombras y silencio. Su amigo Matt había desaparecido sin dejar rastro. La desesperación se apoderó del grupo mientras buscaban frenéticamente a su amigo perdido, llamando su nombre en la oscuridad y explorando cada rincón del edificio en busca de alguna pista que pudiera indicar su paradero. Pero sus esfuerzos fueron en vano, y pronto se vieron enfrentados a una elección imposible: continuar la búsqueda de Matt o abandonar el sanatorio y salvar sus propias vidas. Decidieron seguir adelante, convencidos de que Matt aún estaba vivo y esperando ser encontrado en algún lugar de aquel laberinto de pesadillas. Pero mientras se adentraban más y más en el sanatorio, una sensación de peligro inminente los rodeaba como una sombra oscura, advirtiéndoles que estaban jugando con fuerzas que no podían comprender. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, su presencia llenando el pasillo con una oscuridad opresiva. Era el demonio que habían encontrado antes, su mirada ardiente fijada en ellos con una intensidad que los helaba hasta los huesos. Sin palabras, sabían que estaban en peligro mortal. Sarah, Emily y Alex corrieron tan rápido como pudieron, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos mientras buscaban desesperadamente una salida del sanatorio. Pero la criatura los perseguía implacablemente, su presencia oscura llenando el aire con una sensación de inevitable tragedia. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer, arrancados de la realidad por las garras del demonio que los acechaba en las sombras. Emily fue la primera en desaparecer, su grito ahogado por la oscuridad que la devoraba. Luego fue Alex, su mano extendida hacia Sarah en un gesto de desesperación mientras era arrastrado hacia el abismo. Sarah estaba sola ahora, su aliento entrecortado por el miedo mientras corría sin rumbo fijo, sus pasos resonando en los pasillos vacíos del sanatorio abandonado. Pero a pesar de su valentía y determinación, sabía que su destino estaba sellado. La criatura la estaba cazando, esperando en las sombras para reclamarla como su próxima víctima. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras buscaba frenéticamente una salida del sanatorio abandonado. Las puertas y ventanas estaban bloqueadas y la sensación de estar atrapada en aquel laberinto de pesadillas la envolvía como una manta de desesperación. Pero justo cuando empezaba a perder la esperanza, una figura fantasmal apareció ante ella. Era un joven, con un rostro pálido y etéreo que parecía resplandecer en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz suave y reconfortante, y sus gestos eran como un faro de esperanza en medio de la desolación que la rodeaba. Sin decir una palabra, comenzó a hacerle señas a Sarah, indicándole un camino a seguir. Con una mezcla de miedo y determinación, Sarah siguió al joven fantasmal a través de los pasillos del sanatorio, confiando en su guía silenciosa para encontrar una salida. A medida que avanzaban, el demonio intensificaba sus ataques, lanzando sombras y susurros para intentar desorientarla y hacerla retroceder. Pero Sarah no se dejó intimidar. Con cada paso, su determinación se fortalecía, alimentada por la luz de esperanza que el joven fantasmal parecía irradiar.
Juntos sortearon obstáculos y trampas, esquivando las garras del demonio que los acechaba en las sombras. Finalmente, llegaron a una puerta al final de un pasillo largo y oscuro. El joven fantasmal señaló hacia ella con insistencia, instando a Sara a cruzar el umbral hacia la libertad. Con un último vistazo hacia atrás, Sara se preparó para enfrentar al demonio que la había perseguido hasta ese momento. Pero antes de que pudiera hacerlo, el demonio apareció frente a ella, bloqueando su camino hacia la salida. Su presencia oscura llenaba el pasillo con una energía maligna. Sus ojos brillaban con un fuego infernal mientras se preparaba para su último ataque. Sara apretó los dientes, su determinación más fuerte que nunca. Con un grito de valentía, se lanzó hacia adelante, enfrentando al demonio con todo lo que tenía. Golpeó con fuerza y velocidad, cada golpe impulsado por el deseo ardiente de sobrevivir. El demonio luchó con ferocidad, sus garras afiladas cortando el aire con una rapidez sobrenatural. Pero Sara no retrocedió. Su determinación inquebrantable la llevó a enfrentarse a la oscuridad con coraje y fuerza de voluntad. Sara se encontraba acorralada junto a la puerta de salida. El demonio avanzaba hacia ella con una ferocidad aterradora. Sus garras afiladas brillaban con un brillo siniestro y sus ojos ardían con un fuego infernal. Sara sabía que su lucha era inútil contra una criatura tan poderosa, pero se negaba a rendirse. Con cada paso que el demonio daba hacia adelante, Sara retrocedía, su respiración agitada y sus músculos tensos en anticipación. No había escapatoria, y podía sentir el miedo apoderarse de ella mientras el demonio se acercaba cada vez más. Justo cuando parecía que el destino de Sara estaba sellado, un destello de luz apareció a su lado. Era el joven fantasmal. Su presencia etérea irradiaba una sensación de paz y protección. Sin decir una palabra se lanzó hacia adelante, enfrentándose al demonio con una valentía que dejó a Sara boquiabierta. La lucha entre el fantasma y el demonio fue épica, una batalla entre la luz y la oscuridad que llenó el pasillo con una energía palpable. El fantasma era rápido y ágil, esquivando los golpes del demonio con gracia sobrenatural. Mientras tanto, el demonio rugía de furia, sus ataques erráticos y desesperados en un intento por derrotar a su oponente. Sara miraba con asombro mientras la batalla se desarrollaba ante sus ojos. Sabía que aquel joven fantasmal había aparecido para salvarla y sintió una oleada de gratitud y esperanza en su interior. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros luchaban en su nombre. Con una determinación renovada, Sara aprovechó el momento de distracción causado por la lucha entre el fantasma y el demonio. Con un grito de determinación, se lanzó hacia la puerta de salida, sus pies golpeando el suelo con fuerza mientras corría hacia la libertad. El demonio, momentáneamente distraído por la presencia del fantasma, no pudo detenerla a tiempo. Con un último esfuerzo, Sara se abalanzó a través del umbral de la puerta, emergiendo fuera del sanatorio en un torbellino de alivio y gratitud. Miró hacia atrás una vez más, viendo al fantasma y al demonio enfrentándose en una lucha que parecía destinada a durar para siempre. Sabía que aquel joven había sacrificado su propia seguridad para salvarla, y se sintió profundamente agradecida por su valentía. La luna brillaba en el cielo, sus rayos disipando las sombras de la noche. Sara miró hacia atrás, viendo el sanatorio abandonado envuelto en la luz de la luna, sus paredes ahora vacías y silenciosas. Respirando profundamente, se alejó del edificio, sabiendo que nunca olvidaría la experiencia que había vivido allí. Pero también sabía que había encontrado la fuerza dentro de sí misma para enfrentar la oscuridad y encontrar la luz en medio de la desesperación. Y mientras continuaba su camino hacia adelante, llevaba consigo la certeza de que siempre habría esperanza, incluso en los lugares más oscuros y aterradores del mundo. Decidida a desentrañar el misterio que había envuelto su experiencia en el sanatorio abandonado, Sara se adentró en la búsqueda de respuestas. Investigó en bibliotecas locales, archivos históricos y registros en línea, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido en aquel lugar décadas atrás. Finalmente, después de semanas de investigación exhaustiva,
Sara encontró un artículo de periódico que llamó su atención. El titular hablaba de la misteriosa desaparición de un grupo de jóvenes hace más de 20 años en el mismo sanatorio abandonado que ella había explorado. La noticia detallaba cómo el grupo había desaparecido sin dejar rastro y cómo las autoridades habían sido incapaces de encontrar ninguna pista que pudiera explicar su destino. Intrigada, Sara siguió leyendo, buscando más información sobre aquellos jóvenes perdidos en el tiempo. Fue entonces cuando vio la fotografía que acompañaba al artículo, una imagen en blanco y negro de un grupo de sonrientes adolescentes posando frente al sanatorio abandonado. Y entre ellos, reconoció al joven fantasmal que la había ayudado a escapar. Su corazón dio un vuelco mientras observaba la imagen, sus ojos llenos de asombro y comprensión. Aquel joven, cuya presencia había sido su salvación en su momento de necesidad, había sido uno de los desafortunados jóvenes que habían desaparecido en aquel lugar décadas atrás. Con una mezcla de emociones que iban desde la sorpresa hasta el pesar, Sara continuó leyendo el artículo, devorando cada palabra en busca de más detalles sobre lo que había sucedido. Descubrió relatos de testigos que afirmaban haber visto sombras y figuras fantasmales merodeando por el sanatorio en los días previos a la desaparición del grupo de jóvenes, alimentando los rumores de que el lugar estaba maldito. Finalmente, Sara cerró el periódico, su mente llena de preguntas y reflexiones. Había encontrado respuestas sobre lo que había sucedido en el sanatorio abandonado, pero también había descubierto una verdad más profunda sobre la naturaleza del lugar y las fuerzas oscuras que lo habitaban.